Vivimos en la época más estimulada de la historia humana. Nunca antes el cerebro estuvo expuesta a tal cantidad de información, imágenes, sonidos, notificaciones, recompensas inmediatas y microdecisiones constantes. Y sin embargo, nunca hubo tantos niveles de ansiedad, fatiga mental, dificultad para concentrarse y sensación de vacío. Esto no es una paradoja, es una consecuencia. Desde la psicología y la psiquiatría, el problema central no es la tecnología en sí, sino la estimulación continua sin descanso ni propósito. El cerebro humano no fue diseñado para estar activo todo el tiempo, fue diseñado para alternar entre periodos de atención, reposo, exploración y reflexión. Hoy esa alternancia desapareció. Cada momento vacío es llenado con una pantalla, cada pausa es ocupada por contenido, cada mínimo hastío de aburrimiento es eliminado de inmediato. Desde la neurociencia cognitiva, el aburrimiento cumple una función crucial, permite que el cerebro entre en lo que se conoce como Default Mode Network, una red neuronal asociada a la introspección, la consolidación de memoria, la creatividad y el sentido de identidad. Cuando vivimos hiperestimulados, esa red casi no se activa. No pensar no es descansar, consumir no es recuperarse. El cerebro cansado no es el que trabaja mucho, sino el que no puede desconectarse. Diversos estudios en psicología clínica muestran que la exposición constante a estímulos rápidos y de alta recompensa dopaminérgica genera un estado de hiperalerta crónica. Esto se traduce en dificultad para sostener la atención, intolerancia al sentido, irritabilidad y necesidad constante de distracción. El problema no es mirar tu celular, el problema es no poder no mirarlo. La psiquiatría contemporánea ya no habla solo de adicciones químicas, sino de adicciones conductuales. El uso compulsivo del celular y las redes sociales comparte mecanismos neurobiológicos con otras conductas adictivas: refuerzo intermitente, anticipación de recompensa y búsqueda compulsiva de novedad. Cada notificación es una promesa, cada scroll una expectativa, cada video corto una descarga rápida de dopamina. Pero el cerebro se adapta. Cuanto más estímulo recibe, menos sensible se vuelve, y lo que antes alcanzaba para generar interés deja de hacerlo. Esto obliga a consumir más rápido y más vacío. Aquí aparece un concepto clave para este videoensayo: consumo inconsciente. Consumo inconsciente es todo aquel contenido que no eliges activamente, sino que simplemente absorbes porque está ahí. No responde a un objetivo, no construye una habilidad, no aporta comprensión profunda, solo ocupa tiempo y atención. Desde la psicología del aprendizaje se sabe que la atención es un recurso limitado. Lo que se dispersa no se consolida, lo que no se procesa en profundidad no se transforma en conocimiento. El contenido corto y fragmentado no es malo por sí mismo, pero tiene un costo oculto. Entrena al cerebro para generar gratificación inmediata y reduce la tolerancia al esfuerzo cognitivo. Leer un texto largo, pensar una idea compleja, sostener una conversación profunda, se vuelven tareas agotadoras. No porque sean más difíciles, sino porque el cerebro fue reentrenado para lo inmediato. Este fenómeno es especialmente preocupante en edades tempranas. Investigaciones en psicología del desarrollo muestran que el cerebro infantil y adolescente es extremadamente plástico. Los circuitos atencionales, emocionales y de autorregulación todavía se están formando. Exponerlos de manera temprana a estímulos constantes y rápidos puede afectar la capacidad de concentración, la regulación emocional y la tolerancia a la frustración. No se trata de demonizar la tecnología, se trata de entender que toda herramienta moldea al usuario. Un cerebro que nunca se aburre, nunca aprende a crear. Un cerebro que nunca descansa, nunca profundiza. Un cerebro que vive reaccionando pierde la capacidad de elegir. La atención es hoy el recurso más valioso y también el más saqueado. Cada minuto de atención inconsciente es un minuto que no se invierte en construir algo propio: claridad, habilidades, propósito y dirección. El problema no es estar conectado, el problema es no saber a qué ni para qué. Dopamina, atención y el daño cognitivo silencioso. Para entender el verdadero costo de vivir constantemente estimulados, hay que hablar de un protagonista central: la dopamina. La dopamina no es la hormona del placer, como suele decirse de forma simplificada. Desde la neurociencia se la entiende como el neurotransmisor de la anticipación, la motivación y el aprendizaje por recompensa. La dopamina se libera cuando el cerebro espera algo, no cuando lo obtiene. Es el scrollear un poco más, el tal vez el próximo video, el quizás hay algo mejor. Las redes sociales, el contenido corto y los estímulos digitales están diseñados sobre este principio. No buscan satisfacerte, buscan mantenerte anticipando. Desde la psiquiatría, esto se conoce como refuerzo intermitente, recompensas impredecibles que generan conductas compulsivas. Es el mismo mecanismo que se observa en el juego patológico. El cerebro no se engancha porque el contenido sea bueno, sino porque podría serlo. El problema aparece cuando este sistema se sobreestimula de forma crónica.
Diversos estudios muestran que la exposición constante a recompensas reduce la sensibilidad dopaminérgica. En términos simples, el cerebro se vuelve menos capaz de sentir motivación por tareas lentas, profundas o sin recompensa inmediata. Esto tiene consecuencias directas sobre la atención. La atención no es solo mirar algo, es la capacidad de sostener un estado mental orientado a un objetivo sin desviarse ante estímulos irrelevantes. Desde la psicología cognitiva, la atención sostenida es una función ejecutiva clave, regulada principalmente por la corteza prefrontal. El problema es que la hiperestimulación constante debilita este sistema. Cuando el cerebro se acostumbra a cambios rápidos de estímulo, videos cortos, notificaciones o multitarea, pierde eficiencia para sostener un solo foco por periodos prolongados. No es que ya no podamos concentrarnos, es que estamos entrenando el cerebro para no hacerlo. Esto explica por qué muchas personas hoy se sienten incapaces de leer un texto largo, estudiar en profundidad o pensar sin distraerse. No es falta de capacidad intelectual, es un problema de entrenamiento atencional. A esto se suma otro efecto silencioso, el impacto sobre la memoria. La memoria a largo plazo no se forma automáticamente, requiere atención, repetición y procesamiento profundo. Desde la neuropsicología se sabe que el contenido consumido de forma rápida y fragmentada rara vez pasa de la memoria de trabajo a la memoria consolidada, es decir, que consumimos mucho y recordamos poco. El cerebro saturado de información irrelevante entra en un estado de ruido cognitivo, todo parece importante, pero nada lo es. Este fenómeno genera una sensación muy particular: cansancio mental sin productividad real, agotamiento sin construcción. Desde la psiquiatría, este estado se asocia a síntomas de ansiedad, apatía, irritabilidad y dificultad para experimentar satisfacción. La persona siente que no hizo nada, pero está exhausta. Esto no es pereza, es sobrecarga. El cerebro no necesita más estímulos, necesita menos, pero mejor procesados. Aquí aparece una de las ideas más importantes de este video: no todo consumo es igual. Existe una diferencia enorme entre consumo consciente y consumo inconsciente. El consumo consciente implica elección, intención y límite. El inconsciente es reactivo, automático e interminable. El problema no es ver contenido, el problema es no saber por qué lo estás viendo. Desde la psicología conductual, todo comportamiento repetido refuerza un circuito. Si entrenas al cerebro a escapar de cualquier incomodidad con estímulos rápidos, le enseñas que el malestar es intolerable. Y el malestar es inevitable en cualquier proceso de crecimiento. Esto tiene implicancias profundas a nivel social y personal. Una mente que no tolera el aburrimiento no puede crear. Una mente que no tolera la frustración no puede aprender. Una mente que vive estimulada no puede profundizar. La hiperconexión no nos está volviendo más informados, sino más dispersos, más conectados pero menos presentes, más entretenidos pero menos claros. Pantallas, infancia y el futuro de una mente hiperconectada. Hasta ahora hablamos del impacto de la estimulación constante en el cerebro adulto, pero el punto más crítico aparece cuando este modelo se instala desde la infancia. El cerebro infantil no es un cerebro adulto en miniatura, es un sistema en construcción. Desde la psicología del desarrollo y la psiquiatría infantil, se sabe que las funciones ejecutivas, atención, control de impulsos, regulación emocional y planificación, maduran de forma progresiva a lo largo de la infancia y la adolescencia. Estas funciones no se desarrollan solas, se desarrollan a partir de la experiencia, y la experiencia dominante de las nuevas generaciones es la pantalla. El uso temprano y prolongado de dispositivos digitales expone al cerebro en formación a un flujo constante de estímulos rápidos, altamente atractivos y emocionalmente cargados. Esto tiene implicancias profundas. Diversos estudios muestran asociaciones entre exposición excesiva a pantallas en edades tempranas y dificultades atencionales, problemas de autorregulación emocional y menor tolerancia a la frustración. No porque la tecnología dañe el cerebro, sino porque reemplaza experiencias fundamentales. El juego libre, el aburrimiento, la exploración no dirigida, la interacción cara a cara, son pilares del desarrollo cognitivo y emocional. Cuando todo estímulo viene prefabricado, el cerebro no aprende a generarlo. Un niño que nunca se aburre no desarrolla imaginación. Un adolescente que nunca desconecta no desarrolla introspección. Un joven que vive reaccionando no aprende a elegir. Esto no es crítica moral a padres ni educadores, es una advertencia estructural. Vivimos en un entorno diseñado para capturar atención, no para formar criterio. Desde la psiquiatría se observa un aumento sostenido de síntomas de ansiedad, depresión y trastornos del estado de ánimo en adolescentes. Si bien las causas son múltiples, la hiperestimulación digital es un factor cada vez más relevante. La comparación constante, la validación social cuantificada, la exposición permanente a vidas editadas generan un estrés psicológico silencioso. El cerebro adolescente es especialmente sensible al reconocimiento social. Las redes convierten esa sensibilidad en dependencia. El resultado es una identidad frágil, basada en estímulos externos, no en valores internos. Pero el problema no termina en lo individual, tiene consecuencias sociales.
Una sociedad compuesta por individuos con baja capacidad atencional, alta impulsividad y poca tolerancia a la complejidad es una sociedad más manipulable. La psicología social muestra que la atención fragmentada reduce la capacidad de pensamiento crítico. Las ideas simples, emocionales y polarizantes se imponen sobre los análisis complejos. Esto no es casualidad, es un efecto emergente de la hiperestimulación. Cuando todo compite por atención, gana lo más ruidoso, no lo más verdadero. La conexión constante también erosiona algo fundamental, la capacidad de estar a solas con uno mismo. Desde la psicología existencial se sabe que el silencio y la soledad son condiciones necesarias para construir sentido. Sin pausas no hay integración, sin integración no hay identidad. Vivimos conectados todo el tiempo, pero desconectados de nuestra experiencia interna. Esto genera una paradoja moderna. Personas que nunca están solas, pero se sienten profundamente solas. El consumo inconsciente no solo roba tiempo, roba profundidad. Cada minuto de atención dispersa es un minuto que no se invierte en comprender, crear o vincularse de forma auténtica. El riesgo no es que las próximas generaciones usen tecnología, el riesgo es que nunca aprendan a no usarla. Porque quien no puede apagar el estímulo tampoco puede encender el pensamiento. Proteger la atención, cómo dejar de consumir tu vida sin darte cuenta. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si la hiperestimulación nos afecta. La evidencia científica es clara, lo hace. La pregunta real es ¿qué hacemos con esta información? Porque no vivimos en un mundo donde podamos simplemente apagar todo. La tecnología no va a desaparecer, las pantallas no van a apagarse, el flujo de estímulos no va a disminuir. La solución no es desconectarse del mundo, es reaprender a habitarlo. Desde la psicología clínica y la psiquiatría contemporánea, el eje no está en eliminar estímulos, sino en recuperar agencia, volver a decidir qué entra en tu mente, cuándo y con qué propósito. Aquí aparece una idea central. Tu atención no es infinita y tampoco es neutral. La atención es el filtro a través del cual se construye tu experiencia, tu memoria y tu identidad. Lo que atiendes hoy es lo que vas a pensar mañana. Lo que piensas mañana es lo que terminas siendo. Proteger la atención no es un lujo intelectual, es una necesidad psicológica. El primer paso es reconocer que es un consumo inconsciente. El consumo inconsciente no es mirar algo trivial de vez en cuando, es consumir contenido sin intención, sin límite y sin dirección. Es abrir una aplicación sin saber por qué, es scrollear para evitar sentir, es llenar cada vacío con ruido. Desde la psicología conductual, este tipo de consumo funciona como una conducta de evitación. No se busca placer, se busca anestesia. Y toda anestesia prolongada tiene efectos secundarios. El segundo paso es entender que no todo contenido compite en igualdad de condiciones. El contenido corto, rápido y emocionalmente intenso está diseñado para ganar la batalla por la atención, no porque sea mejor, sino porque explota mecanismos básicos del cerebro. Pretender resistirlo solo con fuerza de voluntad es ingenuo. La fuerza de voluntad es limitada, la arquitectura del entorno no. La ciencia del comportamiento es clara. Si quieres cambiar una conducta, tienes que cambiar el contexto que la dispara. Reducir el consumo inconsciente no implica vivir aislado, sino diseñar fricción, hacer que el automático deje de serlo. Menos notificaciones, menos accesos inmediatos, más decisiones conscientes. El tercer paso es reaprender a tolerar el aburrimiento. Esto puede sonar extraño en una cultura que lo considera un defecto, pero desde la neurociencia sabemos que el aburrimiento es una señal saludable, indica que el cerebro no está saturado. El aburrimiento abre la puerta a la creatividad, la reflexión y la integración de experiencias. Sin aburrimiento no hay pensamiento profundo. Aprender a no llenar cada silencio es una forma de entrenamiento mental. El cuarto paso es redefinir el criterio de valor del contenido. No todo lo interesante es valioso, no todo lo entretenido es nutritivo. Desde la psicología del aprendizaje, el contenido que realmente transforma es el que exige esfuerzo cognitivo. Leer, pensar, escribir, escuchar con atención, dialogar. Este tipo de consumo no genera picos dopaminérgicos inmediatos, genera algo más lento, pero más profundo. Sentido. El quinto paso, y quizás el más difícil, es aceptar que reducir estímulos implica incomodidad inicial. Ansiedad, vacío, sensación de me falta algo. Eso no es abstinencia tecnológica, es tu sistema nervioso recalibrándose. La psiquiatría describe este proceso como una readaptación del sistema de recompensa. Al principio todo parece aburrido, después lo simple vuelve a tener peso. Este video no busca que dejes las redes, ni que tires el celular, ni que vivas como un monje. Busca que te hagas una pregunta honesta. ¿Lo que consumo me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Porque al final del día, vivir estimulado no te mata de golpe, te va apagando de a poco, te roba claridad, te roba profundidad, te roba tiempo sin que lo notes. Y el tiempo es lo único que no se recupera. Cuidar tu atención es cuidar tu salud mental.
Es elegir qué ideas te habitan, es decidir qué tipo de persona estás entrenando para ser. En un mundo que vive gritando, pensar en voz baja es un acto de rebeldía. En una cultura que vive estimulada, estar presente es un acto de resistencia. Y quizás, hoy más que nunca, vivir menos estimulado sea la forma más silenciosa y poderosa de volver a sentirte verdaderamente vivo.